¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Los Condenados de la Tierra, el podcast donde hablamos de historia, política y actualidad desde una perspectiva de marxista. Y bueno, el día de hoy estoy aquí yo, Rocha, Guadarrama. Macías. Y Meso. y mis camaradas. Bueno, quisiera preguntarles antes de empezar el episodio, ¿cuál es su ideología? Pues la de la ciencia verdadera de Sí, ¿no? La inmortal. la inmortal ciencia verdadera del materialismo dialéctico. ¿Y la suya? Fíjate que ahorita ya leyendo a Althusser, me hace mucho sentido la frase de Zizek, de que todo es ideología. Entonces, yo una vez estaba hablando, hace mucho tiempo, hace como un año, no te creas, hace como un año no nos conocemos, pero con Macías íbamos acá platicando y me dice de que, oye, tú que estudias matemáticas, ¿qué pedo, no? Porque, ¿dónde las ves? Y de que no, pues yo veo acá matemáticas en todos lados. A mí se me hace como que más difícil lo tuyo porque yo no veo las epistemologías del conocimiento en acá, un güey en la calle, ¿no? Y me decía de que yo lo veo a cada rato. O sea, como que esa dicotomía en lo que yo veía en la vida real y lo que ella veía en la vida real. Y justo ahorita que estuvimos discutiendo Althusser, o sea, yo me harté de Althusser en estos últimos 2 meses, este, de que ahora entiendo perfectamente a qué se refiere Zizek cuando dice de que todo es ideología, todo es ideología. Entonces no puedo estar haciendo nada sin darme como ese momentito de pensar de que, a ver, ¿qué estoy haciendo ahorita que está reproduciendo estas cosas ideológicas a las que se refiere este güey que vamos a discutir ahorita, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es tu ideología? No mames, pues saca una mezcloranza de todas las cosas que he hecho en toda mi vida, ¿no? Se me hace ya súper extraño hablar de ideología porque acá, da una metáfora en bueno, ahorita vamos a platicar un chingo de eso, pero ya este libro acá me emociona mucho hablar hoy de esto porque yo me he guardado esta discusión, porque la hemos discutido en el colectivo, pero acá para bebés, ¿no? O sea, no para bebés, pero como que acá reservándome todo mi autismo cargado, que quiero acá vomitar y que no he podido hacer con nadie hasta el día de hoy. Entonces yo acá voy a contar toda mi experiencia con esta parte de entender lo que es la ideología. Entonces acá me emociona mucho participar. O sea, de que, Pues estás de suerte, amigo, porque el día de hoy tenemos un episodio donde vamos a estar discutiendo, bueno, en general de este texto de Althusser que se titula Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Bueno, yo no sabía, pero en la investigación para este episodio resulta que este texto en realidad no lo publicó él, sino que fue publicado de manera póstuma. Y bueno, si quieren vamos hablando un poco como de su vida en general, ya que, bueno, hay que hablar del elefante en la habitación, ¿no? Que es pues que Althusser puede que lo hayan conocido tal vez como, bueno, filósofo marxista, pero también porque pues es un güey que mató a su esposa, ¿no? Entonces, si quieren como para discutir un poco de su vida, yo les voy a platicar como un pequeño resumen. Entonces, bueno, Althusser nace en Argelia en 1918. Es contemporáneo de Camus. De hecho, Camus es más grande que él. Camus es de 1913, creo. Y él es un poquito más grande. Dice que su padre fue teniente del ejército y su madre fue maestra. Entonces, en 1930 se trasladan otra vez a Francia. Creo que a Marsella y en Lyon, creo que también estuve viendo, no recuerdo bien. Y para 1939, con solo 21 años, pues fue reclutado para el ejército porque, bueno, pues pasó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, él ya había sido diagnosticado con trastornos psiquiátricos, ¿no? El que yo vi era que tenía como trastorno bipolar y de joven le causó como muchos problemas de episodios depresivos. Esto fue antes de la guerra, ¿no? Entonces se imaginarán, pues la guerra no fue una experiencia muy bonita para él, para nadie, ¿no? Yo creo. para nadie yo creo. Ya. Entonces, durante la guerra, cuando cae Francia, como a los 10 minutos de que los invadieron, él estuvo 5 años, casi toda la guerra, en un campo de prisioneros alemán, en el norte de Alemania. Entonces, claramente, pues esto afecta mucho, bueno, su vida y su trabajo, ¿no? También investigué un poco de que él cuando estaba en Francia estaba a punto de estudiar en la Escuela Normal Superior, en París, me parece. Entonces, él de principio como que su formación era más como, bueno, él era católico y su perspectiva del mundo, su filosofía sí era más idealista. Entonces, él vi también que su tesis la hace, por ejemplo, sobre Hegel,
sobre la fenomenología del espíritu. Y es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que empieza ya a hablar con más, bueno, incluso hay una cita de él que dice que en el campo de concentración fue donde por primera vez escuchó hablar del marxismo y del comunismo, ¿no? Entonces, bueno, se acaba la Segunda Guerra Mundial y obviamente, pues sus episodios como psiquiátricos aumentan después de esto, ¿no? Dice que para sus 30 años él estimaba que 15 estuvo en hospitales o en tratamiento. También después de la guerra fue que conoce a la que sería su esposa, que se casaron como bien tarde ya, o sea, se conocieron como a los 30 y se casaron como a los 60. Pero, No, nomás para matarla, ¿no? ¿De qué pedo? no, 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 De que. Pinche vato. no, como que tuvieron una relación como muy turbulenta, ¿no? O sea, y aparte pues era filósofo francés, entonces pues ya saben. Dos red flags. Sí. Entonces tuvo, o sea, sí no se casaron, pero toda la vida tuvieron esta relación, ¿no? Dice que también, en total, toda su vida dedicó Althusser 35 años a la Escuela Normal Superior, hasta 1980. Dice también que muchas de sus obras, bueno, al menos las famosas, que es esta de Ideología y aparatos ideológicos, y otro que se llama Sobre la reproducción, fueron publicados de manera póstuma de sus manuscritos, ¿no? Pero él en vida, después de la Segunda Guerra Mundial, aparte de trabajar en la escuela, sí estuvo militando en el Partido Comunista de Francia, donde se hizo una figura muy prominente. Dice que en algún punto sí fue muy, o sea, fue de las figuras como más prominentes del marxismo, como que vivas, ¿no? Fue un referente muy grande. Uno de sus libros que vi que eran como muy famosos era uno que se llamaba, como Cómo leer el Capital, hizo algo así. Y que pues le tocó todo este periodo, bueno, posguerra, ¿no? Donde se hace primero pues la Guerra Fría y también le tocaron como que todos estos debates entre maoísmo, estalinismo, eurocomunismo. O sea, le tocó estar como que en el ojo del huracán de todas estas corrientes que se empiezan a desarrollar, ¿no? Y bueno, también no sé si sabían esto, pero que él fue maestro de Marta Harnecker. Sí, 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 sí. Justo ahorita que estamos leyendo a Marta Harnecker, se nota un chingo, ¿no? Este, particularmente cuando estamos leyendo toda la cuestión de la reproducción y la producción. O sea, ese es acá Althusser hablando a través de Marta. Es acá muy interesante su relación, en el sentido de que la ideología de Marta Harnecker se basa mucho en estas ideas de formalizar muchos conceptos que estaban abstractos, ¿no? Un poquito abstractos, y es parte muy importante de lo que trata también el libro que estamos discutiendo hoy, cuando habla acerca de pasar de teoría descriptiva a teoría y todo eso. O sea, y que Marta se dedica a hacer un libro en el que pone acá su magnus opus, ¿no? Que es el de materialismo histórico, y que lo pone ya acá encerradito en cuadrito rojo y en azul, de que definición, esto es tal, 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 o sea, eso es acá una completa y total copia de lo que yo creo que Althusser le quería transmitir, ¿no? De que tienes que formalizar tus razonamientos de manera que, y de que se me hace una excelente manera de trabajar. No sé si sea acá. Sí, 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 sí. Acá, bueno, no sé, la misma historia que les platiqué a ustedes antes de llegar, de empezar el episodio, pero pues Althusser se me hace como esos güeyes que lees en la prepa porque quieres ser mamador, ¿no? O sea, es como Aristóteles o, no sé, acá, Tomás de Aquino, pinche filósofos que dices de que soy acá intelectual e interesante, y ese libro se trata acá de aparatos represivos del Estado, pues acá me cae mal el Estado, ¿no? Entonces quiero saber por qué me cae mal el Estado, porque eres acá medio rebeldoso, ¿no? Estás en la prepa y quieres acá como que saber qué pedo. Y los lees y no entiendes nada, o sea, nada, nada, ceros, o sea, te transmites cero información. Y ahorita que justo acabamos de leer a Marta Harnecker, que estamos discutiendo a Marta Harnecker, lo volvimos a leer y a mí se me hizo acá claro como el agua, o sea, de plano fue un cambio completo de mentalidad volverlo a leer a como me acuerdo haberlo leído hace 1, 2, 3 años. Y me queda muy claro entonces que esta corriente que maneja Althusser acá estaba loco, y yo creo que por eso también acá se volvió loco, pero como esta necesidad de formalizar sus razonamientos se me hace se me hace una genialidad, pues, y que Marta Harnecker lo haga, pues, yo creo que es justamente eso, ¿no? Que Althusser se lo transmitió, y ahora acá yo quiero ser Marta Harnecker, ¿no? O sea, se me hace acá una genialidad cómo escribe sus libros y cómo transmite esos conocimientos de particularizar todo.
que siento que dentro del marxismo, pues, es lo que hace falta, ¿no? Es muy común que lees algo marxista y es acá como de que, bueno, ¿y cuál era acá la idea? O sea, ¿qué tuve que aprender? Y esos güeyes no, estos güeyes acá te dicen exactamente, esto es lo que te estoy transmitiendo por esto, esto, esto y esto y esto. Y eso a mí se me hace una genialidad. O sea, no sé cómo más explicarlo, pero acá, ¿qué pedo? Althusser Head, soy un Althusser Head. Sí, bueno, dice también Sí, que... bueno. Sí, Órale, perdón, bueno. perdón. Bueno, incluso leí que él escribió directamente la introducción a este texto que estamos mencionando, ¿no? Que es el de conceptos elementales del materialismo dialéctico. Él escribió directamente la introducción. Que incluso me regresé a al texto que estamos leyendo, que bueno, tenemos un PDF, y ahí no le dan crédito. Porque yo cuando leí eso, dije, ah, chis, pues si lo acabo de leer, ¿cómo no me fijé que venía su nombre? Y si no le dan, no viene su nombre ahí en la introducción. Ya es que siempre dice introducción por tal, pero en este libro no. Pero bueno, lo que me hace pensar que a lo mejor solo le escribió y se la dio y dijo, ya ahí está. Pero bueno, pasando otra vez a Sí, su pues vida. era su asesor, ¿no? De que acá como cualquier pinche asesor de cualquier trabajo académico. De que no te chingando. Más bien ellos te roban, ¿no? O sea, no. Ándale, ajá, no te roban más que darte trabajo, ¿no? Esos sí eran verdaderos, asesores. Pero bueno, tema sensible, porque aquí tenemos investigadores, investigadoras. Pasando a la década de los 50, dice que a partir de 1950, Althusser permaneció bajo supervisión médica constante, sometido a los tratamientos psiquiátricos más comunes de la posguerra francesa, entre ellos terapia electroconvulsiva, narcoanálisis y psicoanálisis. También leí que como para esas décadas, ya para los 60, 70, tanto él como su esposa estaban en tratamiento, o sea, como que los dos estaban medio, tenían problemas como psiquiátricos, ¿no? Sí, antes no los lobotomizaron, ¿no? ¿Qué pedo? Dice que en 1978 los episodios depresivos de Althusser se intensificaron y se volvieron más frecuentes. Y bueno, el episodio trágico de su vida fue que el 16 de noviembre de 1980, Althusser estranguló a su esposa en su habitación de la Escuela Normal Superior. Tras el hecho, él mismo alertó inmediatamente al médico residente, quien a su vez notificó a las autoridades y dispuso su internación en el Hospital Psiquiátrico de Santa Ana. Está todo en francés, ¿no? Pero pues me vale verga el francés. Dice que bueno, el examen forense determinó que se encontraba en un estado de demencia en el momento del crimen. Entonces, conforme el artículo 64 del Código Penal de Francia, no fue procesado penalmente. Sin embargo, sí le quitaron su puesto en la escuela, le quitaron sus derechos civiles y tampoco ya ahí fue puesto bajo tutela legal. Entonces, o sea, digo, aunque no enfrentó como cargos penales, pues sí, definitivamente perdió mucho de todo lo que había construido a lo largo de su vida. También leí que pues en el momento o sea, fue súper mediático, ¿no? El pedo, porque o sea, era una personalidad súper conocida, súper famosa. Y además también hubo críticas de todos lados, ¿no? O sea, de que si fue privilegiado por el sistema de judicial francés, ¿no? Porque pues era una personalidad famosa. Entonces sí hay mucho que discutir, podríamos hablar todo el tiempo nomás de su vida. Pero bueno, básicamente estos eran lo que queríamos traer como a la mesa. Y no sé si tú tenías algo que agregar. Sí, yo quería hablar como un poco sobre la visión que tenía Althusser sobre el marxismo, porque si bien es cierto que lo conoció como en esta parte de la guerra y como que le llegaba un poco sobre qué rollo con el marxismo, en realidad él desarrolla una postura como muy específica acerca, justo como que su formación como persona judeocristiana le daba las pautas para comenzar a interpretar a Marx como desde un lugar distinto al que las personas, por ejemplo, de la academia formal estaban como muy acostumbradas. Y entonces, como que toda la escuela, específicamente pues la de Frankfurt, que es como la corriente a la que pertenece Althusser, tienen como una visión más epistémica de Marx y es algo que a mí me encanta rescatar siempre que hablo como de ellos en esta escuela, porque sinceramente, más allá como de los modelos productivos, de la parte economicista, esta serie de académicos que se dedican un poco más como a estudiar a Marx en el contexto como histórico, filosófico, se regresan a esta parte de una ruptura en el conocimiento, sobre todo Althusser, que tenía, pues, esta formación, les digo, judeocristiana, tenía como una visión muy mesiánica del hecho de
tenemos que, o sea, no solo estamos conociendo como un nuevo modelo de economía política, porque es una de las críticas que él hace en este texto que tú dices de para leer El Capital, que es Marx en todo su trabajo no es solo economía política, es una ruptura epistémica y es mesiánica. Tenemos que conocer una nueva corriente de la manera de conocer el mundo, que es la epistemología. Y entonces, como que él habla de razones como más grandes que solo el modelo productivo. Por ejemplo, él se dedicaba a hablar sobre la sociedad, sobre la cultura, la ideología, que es un poco de lo que vamos a ver en el libro el día de hoy, pero también sobre, por ejemplo, cuestiones sobre el humanismo y sobre cómo abordar el marxismo como de manera productiva y de un modelo productivo economicista de la manera, digamos, como más arraigada posible a lo que es la economía, pues estaba mal, porque en realidad estamos todavía hablando de personas, ¿no? Que yo creo que era un poco de su esencia como persona, pues, filósofo. Entonces, sí rescatar mucho que también él, de la manera en la que veía a Marx, no solo hace como este acercamiento desde la manera en la que debemos de conocer el marxismo, sino también como hace una partitura que yo creo que ustedes aquí me ayudan un poco, porque él se dedica a hablar mucho sobre el joven Marx, como una parte, o sea, él es quien dice, hay un joven Marx y hay un Marx que está como más consolidado, que ya está en el marxismo como tal, y el joven Marx pues tiene todas estas ideas de Hegel, de Feuerbach y así, ¿no? Y entonces justo es él quien hace esta distinción como dice, esta es una persona que todavía no ha desarrollado sus ideas por sí misma, y entonces eso sí es un modelo que propone de la manera más economicista. Pero en un segundo punto existe Marx como una persona que genera conocimiento y genera formas de hacer conocimiento, no nada más, como la propuesta, ¿no?, de análisis del capital. Y entonces justo ahí se da esta parte de para leer El Capital es cuando hace toda esta crítica y es como de las partes que más rescato, porque además, no solo, digamos, está como en la epistemología y en la educación, que es a lo que él se dedicaba, pues, ¿no? En la escuela normal, y tampoco no solo como en la filosofía, sino que además tenía como este rollito de que era muy criticado porque estaba en el psicoanálisis. Entonces, él tenía como todos estos rollos de seguir a Freud, a Sigmund Freud, y estaba como bien metidazo en todo este hecho de el inconsciente y pensar cosas que normalmente no eran visibles. Entonces, sí está como, por ejemplo, en el materialismo, pero también está como toda esta parte. Entonces, a mí sinceramente este tipo de cosas como que rescata, se me hace uno de los autores más amplios en cuanto a conocimiento de Marx. O sea, sinceramente, yo también así de que, Althusser eh, tiene una visión totalmente distinta de Marx. O sea, a mí se me hace como un acercamiento que además propone como yo siento que es la pauta para hacer una nueva forma, no solo como estudiarlo y ya, sino que era algo que platicábamos por ahí en cuando hablamos, por ejemplo, de Marta Harnecker, que era como, no solo tenemos que leerlo y entenderlo y estudiarlo, sino proponer nuevas maneras que se acomoden como a nuestra realidad actual, porque de nada sirve conocerlo de manera histórica si no actuamos hoy. Entonces, yo creo que él es una excelente pauta para empezar y como que quería dejar ahí mi pin de que lo amo, pero específicamente por eso. Mm. Bueno, pues podemos empezar a hablar como un poco ya del texto para ir aterrizando las ideas que vimos. Entonces, ¿qué les pareció como en general? Bueno, en general el texto ya como tal. En general, Creo que ya quedó claro que muy padre. de que Porque, ¿Ese punto? bueno, siento que el texto como que está dividido en una parte que sí habla mucho como de economía política y la segunda parte sí es como un poco ya más filosófica, ¿no? A mí en lo personal sí me gustó mucho, pero definitivamente la parte, como la segunda parte que es como más filosófica, sí se me hace como más costosa, más difícil de entenderla. Entonces, bueno, al principio nos habla, bueno, el texto se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado, ¿no? ¿De qué creen que va a hablar? Eh, No lo sé. Curiosamente, no empieza hablando directamente de ideología, ¿no? Empieza hablando justamente de este concepto que, bueno, dice que desde antes de Marx ya lo tenían, que era de la reproducción. Entonces, bueno, como para empezar a aclarar términos, pues sabemos que toda sociedad que va a prosperar tiene que producir, ¿no? Vivienda, comida, todo lo que se consume, ¿no? Entonces, dice, bueno, ya desde Marx, dice que, pues, además de producir, se tiene que reproducir, ¿no? ¿Y qué se tiene que reproducir? Pues los medios de producción, ¿no? O sea, por ejemplo, si usas un martillo para tu trabajo y se te rompe, tienes que hacer otro martillo para seguir produciendo y
etcétera, ¿no? Y dice que este proceso no es un proceso como individual, sino que es un proceso ya como global. Por así, el ejemplo que te den en el libro es de un güey que tiene como que hace, Nada más dice capitalista X, ¿no? Dice el capitalista X ocupa del capitalista Y, y capitalista Y ocupa lo que produce el capitalista Z, y el capitalista, o sea, de que acá cíclicamente, ¿no? Pues todo el mundo se ocupa de todo el mundo. Entonces no se puede trabajar de manera individual la reproducción, ¿no? Sino que como vivimos en sociedad, diría el Jajas, pues ocupamos que toda la sociedad en sí, en su conjunto, se reproduzca, ¿no? Y no solamente sociedades, ¿no? Creo que esta idea la plantea de una manera muy abstracta en el que dice cualquier sistema. Y cualquier sistema, pues nos da una pauta de que esto es una idea que nos ayuda a entender todo el mundo, ¿no? Una persona que nada más produce, pero no se reproduce, pues acá se muere, ¿no? Si no duermes, no comes, no acá haces acá, la muletilla, ¿no? De siempre. Si no haces tus necesidades básicas, pues te mueres, ¿no? Entonces no puedes seguir produciendo. Entonces, trasladar esta idea de algo que plantea como básico de los sistemas que tengan que ser reproducidos a las sociedades, se me hace como esta forma justamente epistemológica, ¿no? De entender las cosas del mundo, ¿no? Y desde ese primer instante en el que nos acerca a esos conceptos, pues me gusta cómo su cabeza trabaja intentando abarcar lo más posible para todas las cosas que va a explicar, ¿no? Chance y saca cuestiones de acá locura de matemáticas, pero me recuerda mucho a eso, ¿no? Justamente como intentar definir la cosa más amplia y como todas estas cosas amplias son cubiertas por esa sombrilla de conocimiento, pues obviamente cualquier cosa particular también va a aplicarse. Entonces acá esa forma de ver, de explicar cosas de Althusser, pues también otra vez acá, por eso me Althusser pilié, este, se me hace muy padre, pues, cómo explica ese tipo de conceptos. sí, justamente comienza como explicando, bueno, se tiene que reproducir los medios de producción, ¿no? ¿Qué es esto, no? Herramientas, materia prima, fábricas. Y luego dice, también se tiene que reproducir después la fuerza de trabajo, ¿no? Que particularmente en el capitalismo se hace a través del salario. Dice que, por ejemplo, no puede ser que nomás produzcamos, pero si no te dan un salario para que te puedas mantener, pues va a ser imposible que al día siguiente tengas la fuerza para, pues, levantarte e ir a trabajar, ¿no? Al día siguiente. Entonces eso es como una particular del capitalismo que es con el salario, ¿no? No siempre ha sido así. Antes solo les daban como que tierra, por ejemplo, en feudalismo, esclavitud, pues te dan como tu parcela de tierra y ya, hazle como puedas, ¿no? Con eso tiene que ser suficiente para tu reproducción. Ujú. Sí, justamente de ahí sale lo que ya habíamos hablado antes, ¿no? Que el salario, se construye históricamente a partir de cuál es el mínimo que le tienes que dar al obrero para su reproducción, o sea, para su mantenimiento. Entonces creo que también este libro lo menciona, ¿no? Entonces es histórico porque siempre va cambiando, pero se mantiene la idea, esta base, de que tiene que ser lo mínimo, porque es lo que le conviene a la clase dominante, pero lo mínimo para su supervivencia, pues. Y también me gusta mucho esta idea de Althusser, de que está múltiplemente determinado históricamente, ¿no? O sea, por varias cosas, en la que no solamente está determinado como un mínimo fisiológico, sino que también está determinado por un mínimo histórico y por un mínimo de la lucha de clases. Entonces, estas tres cuestiones de multiplicidad de determinación se me hace también otra vez una parte en la que demuestra algo que lo lees y dices de que, pues sí, o sea, obvio, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre, no? O sea, ¿cómo se te ocurre? Este es el punto, ¿no? Eh, Cuando dice de que, bueno, primero está determinado por el básico mínimo fisiológico, pues porque sí, de primera mano, pues no tienes que morir, ¿no? Para seguir trabajando. Está determinado históricamente porque las necesidades de cualquier persona están determinadas por su contexto social histórico. Entonces pone el ejemplo de que acá un trabajador de Francia ocupa vino y un trabajador de México ocupa tortillas, ¿no? Entonces, uno lo piensa y dice de que, pues sí, o sea, pero se me hace justamente como que esta capacidad de análisis para llegar a ese tipo de conclusiones, pues muy interesante, ¿no? Como cuál fue su proceso mental para llegar a este tipo de abstracciones del concepto. Y también, ¿no? Pues metiendo otra vez esta cuestión de que está determinado por la lucha de clases. Está históricamente doblemente determinada, porque no solamente está determinado por la sociedad, sino por la lucha de clases que fuerza a los capitalistas a reducir la jornada laboral y aumentar los salarios. Y dependiendo de cómo esté en ese momento la lucha de clases y el proceso de lucha,
pues va a cambiar, ¿no? Entonces no está determinado por nada más que, por un chingo de cosas. Esa parte se me saca, guau, qué pedo. Yo quería poner la nota al pie de que si se siente un poco como que el libro, porque yo lo sentí un poco, me retrasé así como 10 años en lo que estaban hablando, pero si lo sienten como fragmentado en partes es porque la publicación original era, como comentó Rocha, se publicó póstumo y se publicó en una revista que decía Notas sobre ideología y aparatos ideológicos del Estado. Y entonces es como una conjunción. Justo por este problema, de ahí sale su creatividad, compañero Meso, de que tenía episodios maníaco-depresivos y entonces escribía fragmentos y los dejaba de lado. Y los dejaba de lado y es una conjunción, por eso se siente como un poco separado esta parte que vamos a hablar sobre reproducción y luego las siguientes partes que vamos a abordar sobre aparatos ideológicos y luego sobre otra parte muy interesante que es individuos y sujetos. Y eso acabas de decirlo y me acaba de aclarar acá por qué existe ese brinco tan fuerte. Ujú. O sea, yo tengo bien identificado en qué momento se le bota la canica. O sea, hay un punto en el que dice que hay un apartado que dice sobre la ideología, que es ahí cuando ya se le bota la canica. Todo de ahí para atrás está acá muy clarito y todo de ahí para adelante es cuando dices de que, diablo, ¿qué pedo? O sea, llamen a Dios, ¿de qué está hablando? Y si lo mencionas de esa forma, pues es acá, ya me hace mucho sentido, pues, en ese momento volverlo a revisar y decir de que, mira, Claro. ahí es cuando ya, de que Que yo creo que de hecho de ahí viene un poco esta parte de que necesitaba ser tan estructurado y es lo que le deja a Marta, ¿no? Como esta parte de ser así tremendamente estructurada en casi casi subrayar qué partes del libro son qué conceptos, porque él cuando no estaba en sus episodios maníaco-depresivos necesitaba esta estructuración para que cuando tuviera los episodios pudiera reflejar su verdadero pensamiento y no solo como eh, esta ida de olla que tenía, ¿no? Momentánea. escuchen el libro de Marta Harnecker, está también allí en el podcast. Lo subimos hace como 2 semanas, ¿no? Ujú. Escúchenlo, es que es una genialidad. Ya lo leí, amigo, pero gracias. Igual pasando como a la siguiente parte, bueno, ya hablamos como de reproducción de los medios de producción, reproducción de la fuerza de trabajo, y después habla ya de la reproducción de las relaciones de producción, ¿no? Que aquí creo que es donde ya empieza a dar como más o menos esta idea de la ideología, ¿no? Entonces, ¿qué es la reproducción de las relaciones de producción, ¿no? Porque eso ya es algo como un poco, o sea, real, pero es un poco ya más abstracto, ¿no? O sea, no está muy claro a veces qué es una relación de producción, ¿no? ¿Es pregunta abierta? Pensé que era acá retórica que le ibas a responder ahorita, ¿no? Sí, sí, Puro sí. monólogo interno. Sí, 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 es acá tu monólogo interno. Entonces, bueno, dice que las relaciones de producción, pues justamente es esto, ¿no? Que tú como trabajador te tienes que levantar mañana a las 8 de la mañana a trabajar y tu patrón, pues tal vez no, ¿no? Entonces dice que a lo mejor esta reproducción no es algo que se da como que de manera automática, ¿no? O sea, no es algo natural, no es algo dado, sino que, bueno, dado así como por Dios, ¿no? Sino que es algo heredado y que mucho poder tiene que, y mucha violencia se tiene que aplicar justamente para que estas relaciones de producción pues no cambien, ¿no? Entonces no sé. Sí, no, pero más que como violencia como coercitiva, pues, o sea, física, habla de justamente como pues la parte ideológica, ¿no? Que es como este autoconvencimiento de que así son las cosas, entonces, por tanto, las tienes que hacer, ¿no? Y mañana me despierto a las 8 y pasado también y así. Que yo creo que me estoy adelantando un poco, pero justo en la parte que vamos a hablar al ratito de ideología, algo que les mencionaba a los compañeros antes de iniciar, es que muchas de las cosas que habla Althusser sobre ideología es desde la teoría gramsciana de la ideología, de la hegemonía. Entonces, eh, una de las cosas que mencionaste ahorita es justamente el hecho del autoconvencimiento, más que, digamos, como está la parte de poderío, el poder, el dominio y también la violencia, pero justamente como que esta parte, esta conjunción sobre los sujetos, que hablaremos como más adelante, hace que se autoconvenzcan de que todo está bien, es natural, es heredado, estamos en el lugar en donde tenemos que estar, trabajamos por lo que tenemos que trabajar, el salario que nos dan es bueno, en realidad estoy esforzándome, como que todas estas partes de autoconvencerte de que todo está bien, forma parte del dominio que digamos, de manera histórica comenzó como con coerción y a lo largo del tiempo tuvo que haber este consenso, que es de la manera en la que lo maneja Gramsci,
todos tenemos que estar de acuerdo en reproducir. Por eso ahí es como un poco con lo que se conecta en las relaciones productivas. O sea, tenemos que estar todos de acuerdo con que esto va a funcionar de esta manera, porque si a alguien se le bota la canica, pues entonces no está bien algo, ¿no? Y entonces como que sí justo forma parte de que todos estemos de acuerdo con que tenemos que ser explotados y etcétera, ¿no? Sí, que, o sea, lo piensas y dices, pues, ¿cómo voy a estar de acuerdo con ser explotado, no? Y el ejemplo que yo, por ejemplo, leí aparte, no, creo que en el libro no lo mencionan, pero dice, o sea, ¿cómo vas a aceptar ir a trabajar así todo por el resto de tu vida, recibir un salario como que bien mediocre? Y bueno, ya metiéndonos un poco como en los específicos, si hace esta separación entre los aparatos represivos del Estado, que bueno, es como, por ejemplo, el ejército, las cárceles, la policía, y los aparatos ideológicos del Estado. Entonces, por citar algunos, habla, por ejemplo, de la escuela, ¿no? La escuela, la iglesia, que la iglesia era más prominente a lo mejor en otras épocas, la Los, par- familia, los partidos políticos. los partidos políticos, el sistema judicial, las leyes. Y antes de pasar a ese tema de ya hablar de los aparatos, creo que pues hay que recapitular y mencionar pues que habla acerca del papel del Estado, ¿no? Y la teoría marxista del Estado. Y esta cuestión de que muestra que la cuestión del Estado en el marxismo pues estaba incompleta, ¿no? En su teoría de a qué se refiere el Estado, pues estaba mal, lo pone de esa manera, entendiendo el Estado como esta cosa que mantiene de manera represiva la forma social, ¿no? Y esta definición está incompleta porque nada más la estamos describiendo, pero no estamos haciendo un análisis real de lo que conlleva ser un Estado, ¿no? Pero partiendo de esta premisa incompleta, me gusta mucho que cuando estamos escribiendo este libro, pues hicimos la comparación metafórica, ¿no? Del Estado. ¿Qué es el Estado? Y decimos que era el Estado como un superhéroe, ¿no? El Estado como superestado que tiene poderes, o sea, igual que un superhéroe, pues tiene poderes y sus poderes son reprimir y reproducir a la sociedad, ¿no? ¿Con qué cumple estas funciones? Y lo comparamos con Batman. Batman tiene acá poderes, pues no, ¿verdad? Pero tiene herramientas. Tiene una herramienta ideológica y una herramienta represiva. La herramienta represiva, pues saca el batarang y agarrarte a chingadazos. Pero la herramienta, y eso se refiere justamente con aparatos represivos, ¿no? Todas las cosas que te pueden agarrar a chingadazos. La policía, la cárcel, el ejército. Y la parte ideológica justamente es la rica, ¿no? Por eso se trata todo el libro de ideología. Pero estas cosas son un poquito más sutiles, ¿no? La comparación, pues, era acá la batiseñal. La batiseñal, pues, no te va a agarrar a chingadazos, pero sabes que significa que ya va a venir Badon a agarrarte a chingadazos. Y es de esta misma forma en la que entendemos como, aparte ideológico, pues, todas estas herramientas que tiene el Estado para advertirte de que si te pasas de verga, puede haber, represiones, ¿no? Me gusta mucho que Althusser pone hasta físicas, como si no fuera esa la primera que se te viene a la mente, ¿no? O sea, Que yo creo que es parte del trabajo ideológico, el hecho de que se te venga primero a la mente que te van a agarrar a chingadazos, o sea, cuando ves la batiseñal no dices: "Ay, Batman, qué padre", no, si eres una persona de que acá me van a verguiar. Y una parte que a mí me llama mucho la atención es justamente como esta conjunción entre ambas, en el hecho de que no es una o es la otra, son las 2 al mismo tiempo y en todo momento. Sí, justo, porque por ejemplo, pone un ejemplo de los aparatos represivos. El ejército. El ejército no solo funciona a través de una estricta, como, pues marcha, no sé cómo decirlo, una rutina, Ajá. pues, física de los soldados, sino que tienen instrucciones, que siguen mandatos, lo que sea, sino que es esto, ¿no? Se autocompensen, son enseñados por ciertos valores y ciertas guías ideológicas. Entonces, esto hace que hagan mejor su trabajo. Y eso hace que los demás también entiendan su trabajo y les tengan miedo y sepan qué hacen. Sí, o caso contrario, por ejemplo, la escuela, a pesar de que es un aparato 100% ideológico, pues nunca está como, o sea, también es muy probable que luego te peguen, ¿no? Bueno, ahorita ya no, pero en las épocas, por ejemplo, de hace No, pero aún así, 50 pues años. con otra, cambian los tipos y cambian las herramientas, Mm. pero es lo mismo, ¿no? Ahorita es de que el citatorio, no sé cómo se llame, ¿El reporte? el reporte. Yo nunca recibí uno de Yo recibí bastantes en la primaria, sobre todo. Ajá. Incluso en la secundaria, yo estaba en una escuela católica y me acuerdo que había un profe, o sea, ahí como que no teníamos talleres, ¿no? Ya ven que en la secu perdón, escoges taller. Ajá. Acá no había elección, era hombres, banda de guerra, mujeres, teatro, así bien acá del siglo pasado. Y el profe, Sí, también culé.
Sí, No sé qué era de que, bueno, electricista, no sé cómo se llamaba ajá. ese taller. Y el de banda de guerra, pues ahí te tocaba dos, ¿no? O trompeta o tambor. Y me acuerdo que luego el profe era de que si nos portábamos mal o no valíamos verga, decía, no, pues ¿saben qué? Se van a poner a caminar en el patio bajo el sol, así. Esa va a ser la clase de hoy. Y luego te ponía con, o sea, cargando el tambor con los brazos extendidos, así como No. para que te cansaras un chingo. Entonces, ahorita, bueno, lo cuento y me cago de risa, ¿no? Pero, o sea, eso te hace ver que incluso desde chico, pues, o sea, te van como aleccionando justamente para que aguantes estas pendejadas toda tu vida, ¿no? Sí, que también lo dicen, ¿no? Que es que le enseñan al niño que luego va a ser obrero a ser dominado por una clase más alta que él, ¿no? Y al que va a ser el jefe a escribir y a hablar de tal manera que se le pueda obedecer. Y esta parte justamente de estas similitudes entre el reporte y acá, ya cuando estás en la chamba, La acta el acta administrativa. administrativa, ¿no? Todas esas cuestiones, cómo se ven en todo momento. Por eso acá yo les digo ahorita de que yo no puedo ir al baño y no pensar de que, estoy reproduciendo esta herramienta ideológica, porque te das cuenta que está en todo, te das cuenta que está en completamente todo. Y esta cuestión se me hace acá de que por eso se volvió loco, ¿no? Yo creo. Bueno, ya estaba loco desde chiquito, pero de que yo creo que por eso acá empeoró, de que, ¿qué pedo? No puedes hacer nada sin estar cuestionando qué verga estás haciendo en tu vida. Ujú. Sí, por poner otro ejemplo, alguien dirá, ¿cómo es la escuela un aparato ideológico, no? O sea, te enseñan lo básico, o sea, te enseñan geografía, historia, escribir, a leer. Y si lo planteas así, pues sí, dices, bueno, sí te enseñan lo básico, ¿no? ¿Dónde está la ideología ahí? Pero yo, por ejemplo, estaba viendo como la comparación. O sea, te levantan, para empezar, al mismo horario, ya sea como laboral, ¿no? O sea, hay turno matutino y turno vespertino, como en la fábrica. Este, todo el tiempo estás en tu área designada de trabajo, tu salón en este caso. Tienes tu horario para comer, tienes tu horario, tienes que pedir permiso para ir al baño, tienes que pedir permiso para levantarte. O sea, todo esto no es como accidental, es parte de la construcción que se hace, ¿no? Y por poner otro ejemplo, que ya es como más acá de anécdota, justo un camarada ahí del trabajo me está diciendo, güey, es que me pusieron una junta para regañarme. Y dices, no mames, o sea, tenemos casi 30 años y todavía están con esas pendejadas. Y justamente, o sea, como que ahorita que estamos leyendo esto, pues me hace ver, como dices, ¿no? O sea, es claro como el agua ya cuando lo ves, es difícil de desver. Y yo me quedo mucho con la idea de 2 cosas. La primera es que el espacio de socialización de una persona sí es más reconocido la escuela, porque justo es como el ejemplo que aborda Althusser en el libro, pero la familia, o sea, si nos ponemos a pensar, la familia es como el primer espacio de socialización en donde nos enseñan cualquier tipo de cosa, o sea, específicamente yo, por ejemplo, que soy mujercita, pues, ¿qué me toca, no? De que acá, ayudar, así callada, sentada, bonita, Teatro. teatro. Damn. Y como que justo es parte de la reproducción de todo este tipo de ideologías en donde, bueno, pues se conoce, ¿no? Y de la escuela me quedé pensando ahorita que estabas como repasando un poco sobre, por ejemplo, lo de los horarios, comer, el espacio de trabajo, pero cuando dijiste esta parte de que nos enseñan lo básico sobre historia, geografía, matemáticas, yo diría que ahí también está, porque justamente no nos enseñan lo básico, nos enseñan lo básico para quién o para qué. Porque justo, o sea, por ejemplo, toda la historia, yo no conocí historia latinoamericana hasta que estaba en la universidad y por cuenta propia. Entonces, toda la historia que sabía era desde, una Eurovisión, bien hegemonicota, toda la biología está pensada, pues, obviamente para mujeres y diría mayormente hombres blancos. Toda la parte de, por ejemplo, las matemáticas, pues, está pensada como muy específicamente para qué te vas a dedicar, así como son matemáticas muy específicas. La lengua, hablando, por ejemplo, del español, también está pensado básicamente hay una cosa que me gusta mucho que es, no puedes pensar en algo que no puedes decir. Y entonces te enseñan cómo hablar justamente nada más lo necesario, como para que puedas seguir reproduciendo esta parte ideológica. Y entonces, no solo tiene que ver con la parte física, sino una vez más rescatando, tiene que ver con la parte ideológica, el contenido que se nos da a manera de conocimiento, claro que reproduce toda esta parte de la ideología, pues, de un sistema capitalista. Sí, justo. Por ejemplo, yo estudié historia y pues en todo lo largo, yo no sé cuándo me creció ya esta semilla en el cerebro, pero pues a lo largo de la carrera, y ya te gradúas sabiendo que tú eres historiador y eres humano, entonces eres subjetivo.
Entonces todo lo que produzcas, siempre va a estar cargado de esta subjetividad de la que no puedes escapar, pero no por eso es menos científica. Hay que saber cómo balancearlo, ¿no? Ser consciente de tu propio contexto histórico, de tu propia historicidad y producir aclarando tu punto, ¿no? De vista. Pero una vez estaba en otro trabajo y le conté a mi jefa de ese entonces que yo estaba estudiando historia. Y me dijo como si yo no supiera de que, ay, tú sabías que toda la historia que te enseñan en las escuelas es inventada. No, me dijo, no toda. Me dijo, la mayoría de la historia es inventada. Y yo, pues sí. O sea, pues, obvio. O sea, yo dije, o sea, como que sí me quedé pensando y dije, ¿a poco es algo como que la gente, o sea, es un shock para la gente, ¿no? Que la historia sea subjetiva, que no venga como de la ciencia, como una ciencia exacta, ¿no? Esta idea de ciencia que tenemos. Este, entonces, pues sí, o sea, siempre las materias que van en la escuela, los programas de estudio siempre van a ir de la mano con el contexto histórico que les toque y por eso siempre están cambiando. Y esto pues no es casualidad. Y me pongo a pensar que la ideología, por ejemplo, marxista, es muy visible, o sea, es abiertamente ideológica, no sé cómo decirla, entonces por eso les causa tanto repele o rechazo a la gente, o sea, porque están viendo la diferencia, pero no podemos ver como nuestra propia ideología, ¿no? Porque estamos dentro de ella, digamos, la ideología de la que se basa el sistema capitalista. Hay un libro que es en contra del positivismo y que rescata mucho esta parte, pero me acordé como muy de manera específica en esto que dices, que a la gente le causa repele porque el marxismo es como muy visible. Pues si pensamos como en la manera más tradicional de, por ejemplo, la hacer ciencia, que es justamente esto, el sujeto, digamos, como investigador no existe, porque tienes que ser como neutral, no tienes que verte. Y entonces, como que rescato mucho el hecho de que en realidad las personas no deberíamos de ser visibles para nada. O sea, si no es aquel que nos es que, bueno, uno ya está acá todo marxista, pero en realidad la gente no debería de ser visible, o sea, no le es útil a nadie que la gente esté ahí, de que en realidad no tendría por qué verse justo como este hecho de estar sentado, estar callado, estar obedeciendo, no ser visible, no emitir opinión, no tener juicio, no tener valores, como que a nadie le sirve que exista un sujeto como tal, que es algo que, bueno, ya se abordará, pero sí me llegó, qué horrible, qué triste. Y justamente, o volviendo, esto no viene en el libro, pero ahorita lo mencionas, y esta ideología de marxista, Althusser la pone de manera mesiánica, porque pone esta frase, no creo si era de Althusser, pero leímos cuando estábamos leyendo a Marta Heidegger, de que el marxismo es la forma en la que la humanidad se va a quitar los pañales, ¿no? Se va a quitar la ruta de entrenamiento, y esa parte acá de que, fact, acá, ¿qué pedo, no? Es esta forma en la que finalmente hacemos de manera freudiana, visible lo inconsciente. Y esta cuestión se me hace acá de que, ¿qué pedo, no? A mí no la entendía hasta que la entendí. O sea, de que acá, ¿A poco? de que nunca me hizo clic, lo leía y lo leía en un chingo de lugares y leía el Althusser un chingo de veces. Bueno, un chingo unas tres, pero de que acá tres es un chingo de veces para no entender qué verga estás leyendo, ¿no? Y ahorita volverlo a platicar, y yo estoy seguro que lo vamos a volver a platicar en 2, 3 años, y vamos a decir, éramos unos pendejos, no entendíamos nada. O sea, justamente esta cuestión se me hace tan, tan trascendental en la forma en la que uno piensa, en la que uno ahora ya no puede estar a gusto en su propia piel porque tiene que cuestionarse todo lo que está haciendo en todo momento. Y esta es una tarea muy difícil, pues, y acá lo diría, lo dice Stalin, ¿no? Dice, es acá la tarea más importante que tienes, la tarea más urgente y más predominante que tienes que tener jamás, que es llevar a cabo la victoria del socialismo. Esta cuestión, y suena acá de que, inspirador, pero luego dices de que vete a la verga, ¿no? O sea, está cabrosísimo porque tengo que ser consciente de mí mismo en todo momento. No puedo dejar nada a nadie en ninguna cuestión porque puedo caer en este vicio de nada más reproducir las cosas que me son dadas. Y esta parte, se me hace tan importante
en cualquier persona que quiera dedicarse a estudiar marxismo, porque es la parte más difícil. Y ahorita platicamos una historia, pero ahorita quieres platicar algo. Sí, no, es que me quedé pensando en que hace rato que quemaron a la gente que investiga, la que investiga soy yo. Y, una de las cosas que dice mi doctor, no sé cómo decirle, mi director, mi director de tesis, es que la parte más importante de ser investigador, o como la parte más triste también, es que en realidad seguimos encapsulados, ¿no? O sea, una vez más el jajas, vivimos en una sociedad y no podemos como escaparnos. O sea, sí es el trabajo más cansado del investigador porque uno lo ve en todas partes, como hace rato decía Meso, lo ves en todas partes, en todo momento y en todas partes te das cuenta y eres consciente y piensas y luego ves a los demás y dices, ¿por qué nadie lo está viendo, güey? ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué de que acá soy la única que está valiendo verga y como súper triste por la realidad en la que existimos? Pero es que en realidad como que parte del trabajo es justamente estar siempre en conciencia y es la parte más desgastante, o sea, y si lo pensamos de alguna manera, pues sí es un privilegio porque de que uno puede, pero no toda la gente puede, entonces, no sé, me dio así. Y justo quería platicar la historia de la peda que tuvimos hace como un mes, la peda de Halloween. Estaba platicando con una compañera de colectivo. Este, ¿Quién? es que no sé cómo se apellida para decirle por su nombre clave. Pero pues por descarte, ¿no? Estábamos platicando ya, así a medio de la peda y se me hacía así muy chistoso porque yo me acuerdo que ella estaba acá a punto de llorar. Me estaba diciendo de que, güey, se me hace súper difícil porque yo toda mi vida he sido religiosa y ahorita que soy marxista, porque yo creo que pasa mucho y me acuerdo ahorita que estoy diciendo Macías, cuando llegó al colectivo dijo de que yo todavía no sé si soy marxista y ahorita que dijo acá con todas las de que yo como marxista de que acá crecimiento. Ay, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Igual, igual, En tibieso. igual esta chica me dijo eso al principio que estaba llegando, cuando apenas estaba integrando el colectivo, me decía de que es que yo todavía no sé si tal y tal y tal. Y en la peda de que acá se puso bien borrachísima. Un mes después, ¿existe Dios? Ajá, se me hace cabroncísimo ver ese desarrollo de que acá te cambia o sea, la inmortal ciencia del marxismo-leninismo, te convences completamente de esta cuestión en la que la forma de entender el mundo que te da el marxismo te cambia todo. Esta parte en la que yo veía cómo estaba sufriendo así de que genuinamente acá en estrés emocional, platicándome acerca de que ya no podía reconciliar toda su vida con su nueva forma de ver el mundo marxista. Y que ya definitivamente se catalogaba como yo, como marxista, ya no puedo estar en paz con la existencia de Dios. Ya no puedo creer que existe Dios. No solamente no puedo, o sea, yo sé que no existe, porque ya estudié lo suficiente como para decir de que ya, de huevo, o sea, no puedo. Y toda mi forma de ver el mundo que se basaba en esta nueva idea de que ya no sé qué hacer, no, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, Dios era una parte no importante, no tan así de que yo no era acá monjita, pero era una parte de mí que yo tomaba por sentado y ya actualmente no puedo. Y esta forma de cómo yo noté este cambio en ella de que yo estaba acá, de que a punto de llorar porque dije de que: "Güey, esas conclusiones son muy pesadas", ¿no? Todavía ni siquiera habíamos leído Althusser en ese momento. Y que ya estuviera haciendo estas conclusiones sobre qué cosas no puede confiar, que no puede hacer un juicio, solamente basándose en lo que ella piensa que es sentido común y lo que ella sabe y todo ese tipo de cosas, se me hace acá y acá todo yo pintado acá de mariposita, ¿no? Con el pintacaritas y acá disfrazada de no creo que se disfrazó, ¿no? De que De gatito. sí, de que acá, y bien pedos, ¿no? Pero acá en la peda yo estaba así, asombrado, ¿no? Asombrado por esta capacidad que de evolución en cómo se nota esta forma de entender el mundo epistemológicamente diferente, en 180 grados, o sea, completamente distinto a lo que estás acostumbrado y te convences. Ahorita, bueno, ahorita, ¿no? Hace como 2 meses, ¿no? Se murió, siempre se me olvida su nombre y tú te lo sabes. Pantera Negra, Ashata Shakur, ¿no? Algo así. Ashata Shakur, que su frase, tenía 2 frases muy chidas, ¿no? La primera, que esa no tiene mucho que ver, pero también está acá, de las frases chidas que tenía, pero de que es tu deber ganar, esa frase de acá se me hace de que, ¿qué pedo? Y la otra, que decía: "Yo no soy marxista,
si el marxismo no fuera verdadero, no sería marxista. Yo busco la verdad, entonces, yo soy marxista porque busco la verdad. Y porque, ajá. Y esa cuestión se me hace tan importante, porque desde afuera puedes decir de que no, pues es acá ideología, pero acá ideología malvada, o sea, de que acá te cocobuchea. Es que es eso, porque, por ejemplo, yo ahí en la carrera, yo era acá, junto con otra compañera, las únicas comunistas, o sea, que abiertamente decíamos que éramos comunistas. Y a mí siempre se me criticaba porque decían que yo no podía como que salirme de ese marco teórico, pues. O sea, que todo lo que leían de mí era clarísimo que, y eso algunos profesores lo respetaban y otros profesores pues como que decían de que ya te cocoguachearon, o sea, y me daba tanto coraje porque digo de que todos mis demás compañeros también están igual de cocoguacheados que yo, pero tenemos dos ideologías diferentes. Y eso usted no lo está viendo. Y pero como es distinta a la mía es mala, ¿no? Y la mía es adoctrinante. A mí, yo así como a manera de anécdota rapidísima, ahorita que dijo esto la compañera, fue que cuando yo estaba haciendo mi examen para ingresar a la maestría, tienes que presentar tu protocolo ante pues una serie de personitas, ¿no? Y estos doctores, cuando me escucharon hablar y terminé de presentar mi protocolo, me dijeron, tu director de tesis es tal, ¿verdad? Y de que acá yo nunca había mencionado a mi director de tesis para ese momento, pero mi director de tesis es abiertamente marxista. Y entonces me dijeron, es que se te nota en cómo hablas, en cómo investigas, en lo que dices, la manera en la que te expresas, la manera en la que quieres hacer llegar el mensaje y de la manera en la que quieres investigar. Es imposible que no estés vinculada con este güey. Y entonces, pues claro que estaba vinculada con este güey, ¿no? Entonces fue como, para la gente externa es como clarísimo quién es diferente a ellos. Entonces, no sé, también como que sí me queda. Sí, hablamos, por ejemplo, de ser o no marxista y cómo te cambia la perspectiva, pero como que siento que hay que aclarar que no es de que, bueno, ya soy y ya estoy como que dentro y ya lo veo diferente, sino que creo que la ventaja y el gran poder como explicativo del marxismo es justamente este poder de la crítica y la autocrítica, ¿no? Que justo Marx era el que decía, ¿no? Que la crítica y la autocrítica, ¿cómo decía? Como que criticar todo lo que todo lo que existe, ¿no? La crítica Ujú, de todo lo que existe. Entonces, por ejemplo, siento que a nosotros luego como marxistas, al menos a mí me ha pasado en lo personal, que empiezas a hacer tus investigaciones, empiezas a leer y estás convencido a lo mejor mucho de algo y luego pues vas haciendo como que crítica y autocrítica y luego dices, no, sabes que esto que creí antes, chance no, o sea, nada está 100% asegurado, ¿no? Y creo que eso es como que una de las grandes herramientas que tiene el marxismo, justamente para explicar el mundo, ¿no? ujú. Y a fin de cuentas, pues después de explicar el mundo, lo que buscamos es cambiarlo, ¿no? No solamente explicarlo, sino después cómo eso afecta a nuestro quehacer, ¿no? Y volviendo otra vez a mi historia, pues yo, o sea, justamente esa parte en la que hablas sobre cambiar el mundo, ¿no? Cómo me dijo, y esta frase se me va a quedar muy grabada para siempre, de que ya no puedo estar a gusto haciendo cualquier otra cosa, ya no puedo hacer nada porque estoy pensando en todo momento, y me lo dejo caer de cotorreo, y esto en que ayuda a la clase obrera. Pero de que lo dijo con una claridad que a mí se me hizo increíble, pues, o sea, ya no solamente te quedas con esta capacidad de cuestionar y esta inconformidad de estar siempre cuestionándote lo que estás haciendo, sino que ya estás con una inconformidad de, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago al respecto? Y me lo dijo acá a punto de llorar, y yo también estaba acá cuando me lo platicó, estaba a punto de llorar de que, güey, o sea, no puedo creer esta evolución que has tenido, es muy sorprendente, pues, que ya no ya no me podría salir deja todo el colectivo, ¿no? De trabajar de manera marxista, porque sabría que estoy haciendo algo mal. Ya no estoy a gusto estudiando cualquier otra cosa porque ya no se me hace cierto. O sea, cualquier otra cosa que no tenga esta perspectiva de crítica y de entendimiento, de manera integral y dialéctica, se me hacen mamadas. O sea, ya no entiendo por qué me tendría que salir de aquí, si todo lo que veo aquí se me hace tan claro, pues, tan factual, pues, con el mundo. Este Y esa parte de que acá de ideología de Althusser siento que es su fuerte, pues, platicar acerca de acá psicoanalizadamente de esta conciencia sobre las aparatos y las cosas que existen ideológicamente y qué pedo, qué significan, ¿no? Cómo nos afectan a nuestra vida material, real. Que la ideología no son ideas, ¿no? Podría ser acá como un pleonasmo,
bueno, no sé, o sea, parece contradictorio decir que las ideologías no son ideas, pero se manifiestan de manera real en tu vida, ¿no? La ideología que mantiene el aparato jurídico de México, pues se manifiesta en que hay acá un municipal viendo que no acá te mies en la calle, ¿no? Y si te mies en la calle te verguean. Este, y entenderlas y criticarlas, pues es una forma muy difícil de vivir, ¿no? O sea, ya no puedes estar a gusto haciendo nada porque dices de que vete a la verga. Yo yendo a comprar al Walmart, estoy reproduciendo estas formas de globalización y explotación que maneja, o sea, de que yo nada más venía acá por jamón, de que vete, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya no puedo vivir a gusto? O sea, de que, ¿qué pedo? Llamen a Dios. Todo esto para decir que no solo es una cromación al marxismo. O sea, por ejemplo, en el libro de Althusser se habla como toda esta parte de lo que estamos diciendo se ve en una persona a través de sus valores, pensamientos, aspiraciones, visiones. Y entonces, una parte que a mí como que me quedó ahorita muy clarita cuando lo mencionó Meso, fue que se transporta tu vida cotidiana a través de la cotidianidad tal cual, o sea, por ejemplo, de esto de ir por jamón, ¿no? De tus rituales, de tus prácticas, de la manera en la que te relacionas con los demás, de, no sé, como ya nada es natural. O sea, como que de alguna manera simplemente naces, creces, todo está bien, todo está padre, te descubres en la inmortal ciencia y todo deja de cuadrar, de que acá se desconfigura la verga y entonces como que todo lo que haces, todo lo que estás como de manera practicando en tu vida diaria, ya tiene un simbolismo, ya tiene una carga, ya tiene historia, ya funge como un aparato, ya es una herramienta, tienes ideas como de todo en general, ¿no? Y sí, justo con lo que estaba diciendo la compañera Macías acerca de los rituales, ¿no? De esas partes como muy cotidianas, que ya tenemos como naturales, ¿no? En nuestra vida, día a día. El libro pone un ejemplo de estas relaciones sociales en donde se manifiestan. Y por ejemplo, pone el ejemplo de que si tocas una puerta y te preguntan de que quién, pues tú siempre dices yo. Y la otra persona sabe quién eres y abre, ¿no? Aunque no reconozca la voz o lo que sea, ¿no? Y ahorita les estaba diciendo que pues sí tiene mucho sentido, ¿no? Y que aceptemos como estas reglas tan fáciles y lo convirtamos como hasta en sentido común. Por ejemplo, si yo quiero que me abran, por ejemplo, mi abuelita, ¿no? Pues yo voy a decir yo, pero yo nunca pensaría en decir yo si voy a, a rogarle a la puerta de mi exnovio, porque, porque se sentiría extraño, ¿no? O sea, si le toco a la puerta de mi ex, que claramente no me quiere ver, y pregunta quién, yo no pensaría en decir yo, porque porque eso significaría que me va a abrir la puerta. No sé si me estoy explicando. Aunque no te la abriría porque ya viene con toda esta carga de por qué rompieron. De que pinche loca. Pero es como que una regla que aceptamos sin darnos cuenta, ¿no? También ponía otro ejemplo del de la policía. Sí, me gusta el de la policía porque se me hace tan acá, tan cotidiano, que pone el alto, joven, o algo así, pero pues acá todo el mundo sabemos que se refiere al por eso, joven. O sea, exactamente lo pone así y seguramente le pasó en algún momento de su vida que acá te para un policía y no te dice de que por tu nombre, ¿no? No sabe quién eres, pero con solamente escuchar un silbido, o sea, en el silbato del policía y escuchar que se acerca y dice, Con que te toque el pito de la patrulla, ya dices, ay, acá, el patito, ¿no? El cuan, cuan. O sea, ya sabes que ya valiste verga, ¿no? Y cuando se baja y te dice de que, por eso, joven, sabes exactamente cuál es el ritual, ¿no? Sacas acá un billetillo y te deja. No te dirían por eso, joven, si no estuvieran pensando en ese ritual. Y esa parte ya es cuando ya se empieza a meter con lo de los individuos, los sujetos, ujú, en el que tú validas el ritual y la persona del otro lado está validando el ritual al mismo tiempo, entonces entre los dos se validan. Ajá. Lo están reproduciendo. Y lo reproduces. O sea, yo sé que el policía me está diciendo por eso joven, porque está esperando algo, y yo sé que el por eso joven, y yo al cumplir con mi parte del ritual, que es sacar un billete de 500 y dárselo, pues también estoy haciendo esta reproducción de este evento, ¿no?
Y ya hablando de la cuestión de los sujetos, a mí se me hace una parte tan increíble de entender que nadie existe en el vacío. Esta parte de Althusser, cuando empieza a hablar de los individuos, y como dice, el concepto de individuo, pues es un concepto útil, chance, ¿no? Pero no existe, porque no existe acá, este, Pedro humano, el humano más humano de todos los humanos, ¿no? O sea, todo mundo es alguien. Entonces, desde el momento en el que existes, ya eres sujeto, incluso desde antes de que existas, En la ¿no? concepción. Desde antes de que existas ya estás condicionado, y ni siquiera la concepción, o sea, desde así la persona abstracta que todavía ni siquiera es concebida, Sí. ya está encapsulada en ser separada de manera sexual, en que existen hombres y mujeres Mu- y te conciben y ya XY significa, no sé qué significa XY, ¿no? Creo que es hombre, ¿no? No me acuerdo, no sé cuáles son los cromosomas. X es mujer y Y hombre. Sí. O dicho de otra forma, azul hombre, rosa mujer. Qué Como, horrible. como lo dicen en las revelaciones de género, ¿no? Pero desde antes de ser concebido, ¿no? Incluso, ya estás siendo encasillado en una forma de verte, ya te están dando un significado como un sujeto. O sea, está muy cabrón, ¿no? O sea, ni siquiera no existiendo te libras de la ideología. Te mueres, ¿no? Y esta ideología de ahorita que va a pasar el Día de Muertos sigue siendo una forma de sujeto. Eres una persona de mi ancestro que tiene que ser venerada cada año porque le pongo una coca y su foto. O simplemente pues eres un muerto, que es ser un muerto. No, nunca te escapas, ¿no? O sea, ni muerto ni no existiendo. Está cabrón en el sentido de nuevamente esta incapacidad de tú convertirte en un sujeto investigador. O sea, nunca te puedes salir de el mundo en el que vives. Y te significan, estas ideologías te significan en el sentido de que yo acepto la ideología porque me da identidad también. Esta parte que habla el Tusser de que la ideología nos da identidad, se me hace también tan fuerte porque yo no tengo nombre. O sea, mi nombre está dado de manera histórica porque es un nombre común aquí en México y mi papá se llamaba así y, o sea, pero yo podría ser cualquier cosa, o sea, podría no tener un nombre. Hay ejemplos de sociedades que no tienen nombre, ¿no? Que chance y se manejan de manera, lo leímos en algún momento, ¿no? Que había sociedades en las que se manejaban nada más por el parentesco y cosas así. Incluso tu identidad, cómo te presentas de yo soy Meso, no eres eso, o sea, ya te estás significando y estás reproduciendo una ideología desde ese punto, ¿no? Cuando nos presentamos en algún momento aquí en el podcast, ¿qué nos presentamos, no? Pues yo soy tal, yo estudio tal, yo hago tal. O sea, ya estás siendo sometido y no solamente sometido, sino validando a esta cosa que es la ideología, ¿no? Yo estoy validando mi identidad que, que, que me da la academia en el sentido de que yo me identifico con lo que estoy estudiando, pero podría no. Y, y aún así yo lo hago porque me ayuda a entenderme como persona. Entonces la ideología no es solamente sacar algo malvado o malévolo que está alrededor de nosotros y nos quiere atacar, pero, pero es imposible vivir sin ella. O sea, es imposible porque pierdes completamente tu significado. Entonces no solamente tú le das significado a la ideología haciendo esta reproducción de los procesos, sino que la misma ideología se convierte en algo que te da a ti quién eres. Y es cuando ya Althusser pone esto de sujeto con mayúscula y todo este pedo. Poder identificar quiénes son los sujetos con mayúscula se me hace tan difícil. Ah, pone el ejemplo de Dios y el ejemplo de Dios es muy claro, ¿no? Bueno, o sea, el ejemplo de Dios es difícil, pero creo que es muy claro porque particularmente como que ya siendo marxistoide, como que dices de que Dios es acá algo opresor, ¿no? Dios es amor. Pero es algo, ¿no? O sea, es algo. Entonces ya sabes identificar a Dios como algo. Puede ser un ente opresor o liberador o lo que tú quieras, pero ya tienes una relación tú con Dios y Dios contigo, porque yo valido su existencia porque creo en Él y Él me da paz mental porque sé que cuando me muera puedo creer que voy a ir al cielo y yo sé que me da paz mental porque como mi abuelita se murió, pues yo sé que está en un lugar mejor y ya no está sufriendo, o sea, me da maneras de sobrevivir mi existencia
Pero, ¿qué otras cosas causan eso aparte de Dios? Y lo acabas de decir de manera muy explícita, ¿no? El sentido común, incluso el sentido común es un sujeto con mayúscula, porque hay cosas que nosotros aceptamos porque, pues, así son, ¿no? ¿Por qué estamos ahorita sentados así? Y no estoy sentado con mi cabeza allá en el piso. Pues, porque ni modo que Estaría raro. sería raro, ¿no? Que nada me lo impide, ¿no? Nada material físico me lo impide. Entonces, yo estoy acá de manera muy mensa, pero validando esta estructura de lógica de que los sillones funcionan así, y que los sillones son una cosa que tiene que haber en cada sala. Y cuando veo una casa japonesa, asiática, que tiene silloncitos que son así tapetitos, se me hace alienígena. Y ya estoy cayendo en cosas más feas porque puedo caer en acá racismo, en, superioridad étnica, de que decir de que no, esta es la forma óptima de sentarse porque, pues, ni modo que te sientes en el piso. O sea, ¿qué pedo? ¿Quién haría eso? Ajá, ¿saben a qué intento referir? Acá está sonando cucu. No, sí. Entonces, ajá, entonces, hablar ya de sujetos y identificar los sujetos con mayúscula, siento que te rompe como tu cosmovisión total de tu vida. ¿Qué cosas yo estoy validando en todo momento que me dan comodidad para existir? Y el ejemplo, pues, acá por defecto es Dios, ¿no? Dios es muy obvio. Pues, justamente lo estábamos platicando hace ratito. Pero después de salir del obvio, ¿qué otras cosas? Mi nación, ¿no? O sea, eres mexicano, pero, pues, ¿México qué? ¿O qué? Ujú. ¿De dónde a dónde? ¿De cuándo? ¿Qué cosas, no? ¿Qué te caracterizan? Pero me caracterizan, ¿no? Mi carrera, la academia en la que estudié. ¿Y eso qué o qué? O sea, tu nombre. O sea, ya ni tu nombre es acá tuyo, ¿no? Está, está complicado hablar porque te dejan una incomodidad muy difícil existir. Sí, que justo en una parte, Althusser aclara que luego como que es muy entendida de diferente manera el concepto de ideología, porque como que lo piensas en el plano de las ideas, ¿no? Como de eso externo que baja o es impuesto hacia ti, pero no está, pero está como en el campo de las ideas, ¿no? En lo imaginario, en el sueño. Que me da mucha risa porque estaba, estaba escuchando acá el audiolibro y no sé si era la traducción o no sé, pero ponían de que la ideología es puro sueño. Y me daba mucha risa, pero bueno. Pero sí, aunque está, digamos que en el campo semántico de, de las ideas, en ese plano, parte y sirve para la materialidad, o sea, está todo rodeado de la materialidad. Entonces, por eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, la ideología reproduce estas relaciones sociales y las relaciones sociales son materiales. Sí, en el libro lo dice de una forma que me gusta mucho, que dice, la ideología son las relaciones imaginarias entre sujetos, pero entre las relaciones reales de estos sujetos, ¿no? O sea, justamente como, o sea, no hay razón por la cual tengamos que aguantar, por ejemplo, que el 99% de la población se tiene que levantar a trabajar a las 6 de la mañana, pero justamente como nacemos ya en este sistema dado, o sea, no conocemos otra cosa, justamente eso es lo que no solo nos ayuda como a aguantarlo, sino incluso a reproducirlo. Por ejemplo, yo veo muy claro cómo en personas, por ejemplo, que son de mi misma clase, clase trabajadora, después, ¿cuál es su objetivo, no? Dicen, no, pues yo lo que quiero es poner mi negocio. Yo lo que quiero es tener acá a mis empleados y dejar de trabajar. Entonces, o sea, como que todo el objetivo de que te inculca acá la sociedad otra vez, citando al Joker, pero pues es justamente reproducir todo lo que ya conocemos, ¿no? Y reproducir las cosas que conocemos es muy difícil de dejarlas de hacer porque si las dejas de hacer, eres acá un loquito, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar alrededor de las cosas impuestas por la ideología para romper con la misma ideología, ¿no? Porque al final de cuentas es parte de su premisa que la ideología dominante es la de la clase dominante. La ideología que se impone a todo mundo, pues es la de la clase dominante y mantiene sus intereses. Y yo quiero acabar con la clase dominante como comunista, ¿no? O sea, mi interés es acabar con la clase dominante capitalista y llegar a cabo una sociedad sin clases, ¿no? Pero si la ideología dominante de todo mundo es la ideología de la clase dominante, ¿cómo hago para trabajar en este marco y llegar a ese objetivo? Está
esta cuestión en la que tienes que mantener esta crítica completa de todos tus pasos, ¿no? Decía el fallecido compañero acá, camarada Villa, que no puedes dar que Pasos. no tienes que dar pasos sin guarache. Acá esa era algo que decía él muy seguido. Pero ese es el punto, ¿no? Y ahorita que ya acá en su eterno descanso nos está dando ese conocimiento, este, como que yo decía de que, chistoso, ¿no? Pero y acá chance y se la estoy cromando mucho, pero ya entendí a este punto que hasta apenas hace 2 semanas empecé a entender que yo no puedo tomar nada por sentado. Yo no puedo abrir acá mi bocota y decir de que acá, yo siento esto, tienes que ser capaz de retroactivamente y después cuando tienes acá ya más coco, proactivamente decir realmente las cosas con total intención de lo que estás diciendo. Y esta parte es, yo creo que el trabajo de la formación, ¿no? O sea, por eso esta obsesión tan, parecía obsesión, ¿no? Del colectivo, en la que todo mundo siempre dice de que: "No mames, ustedes acá leen", pero es algo que yo me acuerdo que yo observaba mucho, ¿no? Que hablamos con otras personas y decimos de que: "No, pues nosotros tenemos el club de lectura y la formación", y se les hace raro, ¿no? Este, Se les hace difícil, o sea, también, además de raro, sí es como para alguien leer 10 páginas a la semana se les hace algo complicadísimo. Que bueno, obviamente como cualquier otro ejercicio, si no lo practicas, es más difícil. Entonces no es algo como que se ha dado, ¿no? O sea, si nosotros luego llegamos a hacer tanto este ejercicio, pues es más fácil, ¿no? Como leer. Pero justamente, o sea, como que luego nos acusan a los marxistas de que solo sabemos hacer círculos de lectura, ¿no? Pero justamente es porque, o sea, como dices, como esta ideología es algo que nos interpela a todos los sujetos, o sea, justamente el hecho de construir una sociedad nueva, no nomás es ir y acá tumbar al gobierno y ya, ¿no? A lo mejor haces 2, 3 reformas y ya, sino que pues es un desafío pues gigantísimo, ¿no? Por eso creo que es la importancia de justamente estudiar para ver, o sea, qué ya han hecho otras personas, ¿no? Otros experimentos. Y justamente como que a mí eso se me hace algo como muy increíble, ¿no? De la Revolución China, que es que, bueno, ya hacen la Revolución China, está en poder el Partido Comunista y aquí empieza una contradicción, ¿no? Porque claramente el Partido Comunista no puede representar, no es toda la clase trabajadora, ¿no? O sea, son ciertos elementos, luego decimos los elementos como más activos y avanzados de la clase trabajadora, y ahí entras en una contradicción, ¿no? Tú, como comunista, como miembro del Partido Comunista, después tienes que mantener el Estado, ¿no? O sea, tú heredas el Estado tal cual como te lo dejaron y hasta cierto punto tienes que reproducir justamente para que la gente no se muera de hambre. Entonces empieza este proceso como que muy complicado donde tienes que hacer un balance en, bueno, qué cosas puedo conservar, qué cosas tengo que desechar. Y a mí lo que se me hace como muy como rescatable de el experimento en China es justamente que llega un punto donde avanzan en su proceso de socialización pero ven que este problema de la ideología, o sea, las personas eran, digo, China cuando fue la revolución era una de las sociedades más atrasadas, ¿no? O sea, vivían siempre, o sea, vivían todavía casi que en el feudalismo y es cuando hacen como bueno, cuando proponen hacer la revolución cultural, ¿no? La gran revolución cultural proletaria. Porque justamente veían como que esta discrepancia, ¿no? En que, bueno, nuestro sistema económico, la base económica ya cambió, pero toda esta superestructura que llamamos, que es todo esto de los poderes, las leyes, la cultura, o sea, eso no, todavía la gente como que no le quedaba claro y es como hay que, pues ese es un gran desafío, ¿no? También. Yo me quedé como mucho con la idea de los sujetos en mayúsculas y creo que voy a rescatar esto que estás comentando, Rocha, porque cuando Althusser se refiere a los sujetos en mayúsculas, como que todos nos quedamos de a qué pinche se refiere, pero creo que un poco podemos concertar en el hecho de que si bien somos sujetos que estamos, digamos, como configurados de alguna manera por el simple hecho de nuestra no existencia y de nuestra existencia cuando pues ya estamos en este plano, no estamos determinados. O sea, seguimos sin estar determinados porque de manera constante parte del marxismo es comprender que siempre estamos en movimiento y todo está cambiando. Y entonces
también quería dejar como mi comentario de hace ratito de la ideología no nos hace. Acuérdate que nosotros siempre estamos haciendo la ideología de manera constante, entonces no podemos como decir que ya estamos así como, ya determinados. Me acordé cuando estabas diciendo esto del experimento en China sobre un sociólogo chileno que se llama Hugo Semmelmann, que habla muchísimo sobre, tiene un libro específico que se llama Sujeto, Existencia y Potencia, en donde él nos dice que el sujeto pues rescata al Tusser y nos dice que tenemos como cierta configuración, que obviamente hay pensamientos, pero en toda la parte de la potencialidad nos habla hacia la transformación y es como un segundo nivel de la ideología. La ideología en un primer nivel como que está entre nosotros, justamente como en las relaciones productivas, pero luego como que hay una parte en donde, rescatando al Tusser, nos dice, después del, digamos, como el comportamiento práctico que tenemos todos nosotros, tiene que haber como cierta parte de crecimiento y es cuando se genera como la conciencia y la libertad. Y es en esta, como digamos, en este campo de agencia en donde tenemos movilidad, en el hecho de justamente como constatar hasta dónde podemos llegar, qué podemos descartar, qué no, Semmelman hace un acercamiento hacia las potencialidades del sujeto, es decir, tú no tienes como un solo camino, sino que, por ejemplo, como nuestra compañera del colectivo conoció la inmortal ciencia del del marxismo y decidió irse por ese camino, y decidió conocer otros horizontes y comenzar a experimentar desde el marxismo, porque como que justo esta parte de ser sujeto no es solo quedarte y ya, sino convertirte en ese sujeto en mayúsculas y de manera constante estar haciéndote a ti mismo también, o sea, más allá como, por ejemplo, como individuos, sino como hacernos con los otros, sería un poco comenzar a experimentar con lo que todavía no conocemos, con lo que todavía no hemos creado, porque obviamente vamos a crearlo en algún momento, es ideológico, y a partir de ahí generar la transformación. Entonces, Semmelman así yo creo que es clave, algún día tendríamos que leerlo porque me parece a mí que específicamente en este rubro de los sujetos, él es así como el gran hombre que habla sobre sujetos, ¿no? Es increíble. Sí, creo que como que no quiero que se malentienda que cuando hablamos de que, o sea, nacemos y ya tenemos muchas cosas como determinadas, no lo decimos como en un tipo de determinismo de que, así eres y así te vas a quedar, ¿no? Solamente como que ser conscientes. Porque quiere. El pobre es pobre porque quiere. Padre rico, padre pobre. Sino justamente de ser conscientes de que, pues de que nadie escapa de la ideología, ¿no? Y justamente hay que estudiarla para saber cómo podemos no salir de ella, porque definitivamente la ideología va a ser algo que siempre va a existir, ¿no? En cualquier sociedad dada, sino que más bien es cómo podemos cambiarla justamente a nuestro favor, ¿no? Al favor de la clase trabajadora. Ujú. Y el favor de a favor de la clase trabajadora, en el sentido de que, pues, siempre va a existir, porque siempre va a haber relaciones sociales, ¿no? O sea, siempre va a haber una relación, en el sentido de que, pues, yo tengo una relación desde que nazco con algo que me parió, y le digo mamá. Entonces, ya no me puedo escapar ni siquiera de esa cuestión de familia, porque ya chance y no le conozco como mamá. Hemos leído que hay sociedades acá en las que todas las personas, mayores de una generación a ti son todos tus mamás, y todas tus personas que están a tu generación son todos tus hermanos, y todos los de abajo son todos tus hijos, como o sea, Sí, pero siempre va en relación. pero siempre hay una relación, ¿no? Entonces acá, de manera trivial, pues hay una ya, por lo menos, ¿no? De que caso de ejemplo trivial, uno. Ujú. Este, pero esta cuestión de manejarla de manera positiva hacia la clase obrera, pues, surge en esta cuestión de yo, entonces, ¿cómo me relaciono con ese sujeto que yo le llamo mamá? Entonces, si seguimos manejando una ideología de, dependencia, de acá, dominación patriarcal con las con mi mamá, y de que yo le ayudo en la casa, pues, de todos modos, ese tipo de cosas son estas prácticas rituales, de decir, de que yo le ayudo a mi mamá. O sea, ¿cómo tú la puedes manejar de una forma en la que ese ritual de acá, no hacerte caca encima y acá barrer tu casa, este, qué significa, no? O sea, esa significación de todo lo que haces, ya ni siquiera esta cosa tan simple que es sobrevivir como una persona normal, ¿no? Este, estas prácticas rituales que te dan significado, porque y quiero volver otra vez a esta parte del significado. O sea, de que yo me quedé con esta idea del significado porque siento que es una cosa bien difícil de aceptar.
que toda la ideología me significa. Yo no puedo definirme si no es mediante cuestiones ideológicas. Entonces, yo acepto mediante rituales y actos y prácticas que considero comunes y tradicionales y normales, y todas esas cosas que yo hago, entonces me dan acá una identidad. Pero acá no son nada, ¿no? O sea, es acá lo que los hippies le llaman la muerte del ego. Es acá, yo creo que acá si los hippies supieran leer, ajá, ¿Qué te pasa, compañero? si leyeran Althusser sería acá de que, qué pedo. No, pues yo también fui hippie, ¿no? Y otra vez, No. Por eso está. Perdóname. Yo dije, sí, Que Casi que diga. tengo un amigo que es hippie, no te preocupes. sí, no, de que no, fuera, porque no, acá otra vez historia, pues cuando la primera vez que leí la segunda, de hecho, cuando ya no quería leer nada más acá por sentirme mamador, sino que me dijeron de que lee esta chingadera, fue cuando empecé a ser hippie y me juntaba con mi amigo, ¿no? El Nutria, allá en el pinche bosque. Y me decía de que léete Althusser. Y yo era acá hippie. Y justamente esta cuestión de que ojalá supiéramos leer, los hippies, ojalá hubiera podido saber leer, porque me hubiera cambiado mi forma de entenderme como individuo, ¿no? Este, y no lo entendí, pues me valió verga, ¿no? O sea, nunca entendí qué chingados me intentaba decir. ¿Mm? ¿De individuo o de sujeto? Acá, como, cómo me transformé en sujeto, pues, cómo dejé de ser individuo y me transformé en sujeto por medio de la ideología. Y si hubiera leído y hubiera entendido, hubiera hecho de que, pero no sabía leer, ¿no? Pues era hippie. Pues bueno, como ya para ir concluyendo un poco, haciendo una recapitulación de lo que vimos el día de hoy, nos encontramos con esta increíble lectura acerca de ideología y aparatos ideológicos del Estado, que recordemos que la ideología es la manera en la que a partir de las relaciones sociales encontramos como, no sé, una manera, sí, una guía, una manera de ser sujetos y en general, ¿no? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo la vemos allá afuera? Pues en todo. Literalmente hace falta un ojo para comenzar a verla en todo lo que hacemos. De manera más específica, pues Althusser nos da, por ejemplo, como pequeños activos como la familia, como la escuela, como el mismo estado y de manera general, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con ello? Primero estudiarla, entenderla y luego comenzar a hacer nuevas ideologías que nos sean útiles como específicamente pues nosotros comunistas, marxistas, leninistas, que sea para la liberación, ¿no? De todos nosotros. Sí, igual y bueno, recomendación, lean el texto, o sea, como que no se queden luego con lo que decimos. Les recomendamos que lean este texto y muchos otros más. Por ejemplo, bueno, yo me acuerdo de una parte muy padre del libro que, como había mencionado Rocha, pues este Althusser era maestro, ¿no? Normalista. Entonces eso se ve Normalista, claramente. de que, Normalista. vendieron Activation. ¡Guau! Bueno, el caso, este, ahí ya se me fue la onda. Se ve en su texto Bueno, que era ya, claramente, normalista. se ve en su texto, ¿no? Como este interés que le pone, este énfasis que le pone a la educación. Y dice que el maestro, por más que sea o trate de ser objetivo, o piense que la materia que está dando es ciencia, es conocimiento, así como alejado de toda ideología, pues no, pues tiene una carga ideológica, ¿no? Pero hay unos cuantos, que somos nosotros, unos cuantos valientes, que son conscientes de esta ideología y que en el poco espacio que les deja, en este caso aquí en México, la SEP, son capaces de, pues, enseñar nuevas cosas, ¿no? Entonces, me quedo mucho con eso, ¿no? Que es muy difícil, uno, por los aparatos represivos, digamos, en la escuela, por el director. El director no te va a dejar hacer lo que tú quieras. Esto nada más como ejemplo. Y dos, porque es algo de lo que estás dentro de él, entonces no eres consciente. Entonces son dos cosas a las que tienes que escapar, ¿no? Constantemente, pero se puede hacer. O sea, no es para de que, pues ya ni modo. No, sino que se puede hacer. Y bueno, con eso concluimos el episodio de esta vez. Justamente ahorita viendo como la edición que tengo, bueno, abierta aquí en la compu del texto, al parecer Altusi también escribió tiene un texto que se llama Sobre la gran revolución cultural proletaria. Neta. Sí. Y ahora que lo veo, me acuerdo que leyendo sobre su vida, como que él justamente, como que ese episodio de la historia de China, como que le fascinaba mucho, ¿no? Porque pues justamente es como destronar esto
pues básicamente una ideología milenaria que llevaba en China, como fue como el experimento en China lo trató como de reinventar. Entonces, bueno, lean a Althusser, lean a Marx, lean a Lenin, Escúchenos. Escuchen el podcast. escuchen el podcast, Busquen cómo organizarse Ah, claro. busquen su organización cercana de confianza. y únanse. Rompan a su amiga más cercana, quítenle la idea de Dios. Bueno, rompan, eso no suena muy bien, pero O sea, acá de que moralmente, pues. Rompe la discoteca. y bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.